en el corazón de una pequeña ciudad donde todos se conocían. María había soñado toda su vida con el día de su boda. Después de 3 años de noviazgo con Roberto, finalmente había llegado el momento que tanto había esperado. La iglesia estaba decorada con flores blancas y doradas. Los invitados llenaban cada banco, y ella caminaba hacia el altar con el vestido que había elegido con tanto cuidado, sintiendo que su cuento de hadas finalmente se hacía realidad. Pero lo que debería haber sido el día más hermoso de su vida se convirtió en una pesadilla que jamás podría olvidar. Justo cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción para el matrimonio, las puertas de la iglesia se abrieron. De pa en pa, una mujer joven entró corriendo, con lágrimas en los ojos y un bebé en brazos. Los murmullos llenaron el lugar cuando ella gritó que Roberto era el padre de su hijo, que llevaban meses viéndose en secreto y que no podía permitir que se casara con otra mujer, cuando él le había prometido que dejaría a María en el silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió como si el mundo se desplomara a sus pies. Roberto, el hombre al que había amado con todo su corazón, no negó las acusaciones. Su rostro se puso pálido, sus manos temblaron, y finalmente admitió la verdad frente a todos los invitados. Había estado engañándola durante meses, y efectivamente, el bebé era suyo. Las palabras salían de su boca como dagas que atravesaban el corazón de María, quien no podía creer lo que estaba escuchando. A los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos miraban con compasión a María, otros con curiosidad morbosa hacia el drama que se desarrollaba ante sus ojos. La familia de María estaba devastada. Su madre lloraba sin consuelo, y su padre parecía listo para enfrentar a Roberto físicamente. Era una humillación pública de proporciones épicas, el tipo de escándalo del que hablaría todo el pueblo. Durante años María, temblando de dolor y humillación, se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó a los pies de Roberto. Con la poca dignidad que le quedaba, levantó la cabeza, miró a todos los presentes y salió de la iglesia con paso firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Sus damas de honor la siguieron, tratando de consolarla, pero ella necesitaba estar sola para procesar lo que acababa de suceder. Los días que siguieron fueron los más oscuros de su vida. María se encerró en su apartamento, sin querer ver a nadie, sin responder llamadas telefónicas, sintiendo como si toda la ciudad la estuviera observando con lástima. Roberto intentó contactarla múltiples veces, enviándole mensajes desesperados, pidiendo perdón, explicando que había sido un error, que la amaba a ella y no a la otra mujer. Pero las palabras ya no tenían ningún significado para María. Sin embargo, el destino tenía planes muy diferentes para ella. Una semana después de la boda fallida, mientras María limpiaba su apartamento tratando de deshacerse de todo lo que le recordara a Roberto, encontró una carta que había llegado días antes, pero que había ignorado por completo. Era de una empresa de abogados de la capital, informándole que había heredado una propiedad de su tía abuela Esperanza, una mujer excéntrica, a quien apenas conocía, pero que aparentemente había seguido su vida desde la distancia. La herencia no era solo una casa, sino una próspera librería en el centro histórico de la capital, junto con una suma considerable de dinero y algunos terrenos en la costa. Su tía había dejado una nota personal, explicando que siempre había admirado el espíritu fuerte de María y que esperaba que esta herencia le diera la oportunidad de comenzar una nueva vida lejos de las habladurías del pueblo. María no podía creer su suerte. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad, justo cuando más lo necesitaba. Sin pensarlo 2 veces, decidió mudarse a la capital y hacerse cargo de la librería. Era aterrador dejar todo lo conocido atrás, pero también era liberador. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho cuando llegó a la capital y vio la librería
se enamoró inmediatamente del lugar. Era un edificio antiguo, con estanterías de madera que llegaban hasta el techo, ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural y un aroma a libros viejos que la tranquilizaba. Los empleados la recibieron con cariño, contándole historias sobre su tía y explicándole cómo funcionaba el negocio Anne. Pero lo que María no sabía era que su nueva vida estaba a punto de volverse aún más interesante. Entre los clientes regulares de la librería había un hombre misterioso que venía cada martes por la tarde. Siempre compraba libros de historia y poesía, y siempre pagaba en efectivo. Los empleados le contaron que nadie sabía mucho sobre él, solo que era educado, generoso con las propinas, y que había preguntado específicamente por la nueva dueña el día anterior a mientras María organizaba los libros. En su primer día oficial como propietaria, la campana de la puerta sonó y entró un hombre alto, elegantemente vestido, con ojos que parecían guardar secretos profundos. Sus miradas se cruzaron por un momento que pareció eterno, y María sintió algo que no había experimentado jamás, ni siquiera con Roberto. Era como si el destino hubiera conspirado para traer a esta persona a su vida justo en el momento perfecto. El hombre se acercó al mostrador con una sonrisa enigmática y le preguntó si tenía algún libro sobre segundas oportunidades. María no sabía si reír o llorar, porque parecía que el universo le estaba enviando exactamente lo que necesitaba escuchar. Pero lo que no podía imaginar era que este encuentro casual cambiaría su vida de maneras que jamás habría soñado posible, y que el dolor de su humillación pública se convertiría en el primer paso hacia una felicidad que ni siquiera sabía que existía. El hombre extendió su mano hacia María con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. «Me llamo Daniel», dijo con una voz profunda que parecía llevar años de experiencias interesantes. «He sido cliente de esta librería durante los últimos 2 años, y debo admitir que tenía mucha curiosidad por conocer a la nueva propietaria». María sintió un calor extraño subir por sus mejillas mientras estrechaba su mano, notando lo firme pero gentil que era su apretón. «Soy María», respondió, tratando de mantener la compostura profesional a pesar de que su corazón latía más rápido de lo normal. «Espero poder mantener la tradición que mi tía construyó aquí». Daniel asintió, mirando a su alrededor con una expresión de genuino cariño hacia el lugar. «Esperanza era una mujer extraordinaria», comentó. «Siempre tenía la recomendación perfecta para cada cliente, como si pudiera leer sus almas a través de los libros que necesitaban». Lo que María no sabía era que Daniel tenía sus propias razones para frecuentar la librería, razones que iban mucho más allá de su amor por los libros. Durante los últimos meses, había estado investigando discretamente la historia de su propia familia y había descubierto conexiones inesperadas con esta pequeña librería y la difunta Esperanza. Su abuelo había mencionado en cartas antiguas a una mujer llamada Esperanza, describiendo un amor de juventud que nunca pudo concretar debido a las circunstancias de la época. Mientras Daniel hojeaba los libros de historia, María no podía evitar observarlo disimuladamente. Había algo en su manera de moverse, en cómo trataba cada libro con reverencia, que le generaba una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Era completamente diferente a Roberto, quien nunca había mostrado interés real en sus pasiones o en las cosas que le hacían feliz. Este hombre parecía genuinamente fascinado por el conocimiento y la cultura. «¿Puedo preguntarte qué tipo de historia te interesa?», se aventuró María, acercándose a la sección donde él estaba. Daniel levantó la vista y por un momento pareció dudar antes de responder. «Estoy investigando la historia de las familias de esta ciudad durante las décadas de 1940 y 1950», explicó. «Mi abuelo solía contar historias sobre esa época, pero murió antes de que pudiera preguntarle todos los detalles que ahora me intrigan». Ana María sintió una conexión inmediata con esa búsqueda. Ella misma había crecido escuchando historias fragmentadas sobre su familia, especialmente sobre su tía abuela Esperanza,
quien siempre había sido un misterio fascinante. Sus padres hablaban de ella en susurros, mencionando que había tenido una vida muy diferente a la de las demás mujeres de su generación, pero nunca entraban en detalles específicos. Mi tía tenía una habitación arriba llena de documentos antiguos y fotografías, le confesó María. Todavía no he tenido tiempo de revisar todo, pero tal vez podrías encontrar algo útil allí. Los ojos de Daniel se iluminaron con una mezcla de gratitud y emoción que hizo que el corazón de María diera un pequeño salto. ¿En serio me permitirías revisar esos documentos?, preguntó, casi sin poder creer su suerte en esa tarde, después de cerrar la librería. María guió a Daniel hacia el segundo piso, donde Esperanza había mantenido su estudio personal. La habitación estaba llena de estantes repletos de álbumes, de fotos, cajas de cartas atadas con cintas y diarios con cubiertas de cuero gastado. El aire olía a lavanda y papel viejo, creando una atmósfera casi mágica que hizo que ambos hablaran. En susurros, Daniel comenzó a examinar cuidadosamente las fotografías, y de repente se detuvo en seco. En sus manos tenía una foto en blanco y negro de un joven soldado que se parecía extraordinariamente a él. Al reverso, con una letra elegante, estaba escrito para Esperanza con todo mi amor, Eduardo, 1948, Anne María C. Acercó para ver la foto y sintió un escalofrío de reconocimiento en ese nombre, murmuró María, tratando de recordar dónde lo había escuchado antes. Mi madre mencionaba a veces a un Eduardo cuando hablaba de las historias de la tía Esperanza, pero siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba más detalles. Daniel miraba la fotografía con una intensidad que María nunca había visto en nadie. Sus manos temblaban ligeramente mientras le daba la vuelta una y otra vez. Eduardo era el nombre de mi abuelo, susurró Daniel, con una voz llena de emoción contenida. Y esta foto. Este hombre se parece exactamente a las fotografías que tengo de él cuando era joven. El silencio que siguió fue cargado de implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar completamente. Era posible que sus familias hubieran estado conectadas durante décadas sin que ellos lo supieran. María sintió como si el destino estuviera jugando con ellos de una manera casi cruel en su perfección. Acababa de escapar de una situación devastadora con Roberto, y ahora se encontraba en medio de un misterio familiar que parecía unirla de manera inexplicable con este hombre que apenas conocía, pero que ya ocupaba sus pensamientos de manera inquietante. Mientras continuaban revisando los documentos, encontraron más evidencias de la conexión entre Eduardo y Esperanza. Cartas de amor escritas durante la guerra, fotografías de bailes y paseos por la ciudad, e incluso un anillo que Esperanza había guardado en una pequeña caja de terciopelo. Todo apuntaba a una historia de amor que había sido interrumpida por circunstancias que aún no comprendían completamente. Daniel tomó una de las cartas con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. La letra de su abuelo describía planes de matrimonio, sueños de construir una vida juntos y promesas de amor eterno. Pero las cartas se detenían abruptamente en 1949, sin explicación aparente sobre qué había pasado entre ellos o por qué. Nunca se habían casado. Tengo que contarte algo, dijo Daniel de repente, mirando a María con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. No vine a esta librería por casualidad. He estado buscando pistas sobre la vida de mi abuelo durante meses, y todo me llevaba de vuelta a este lugar y a tu tía. María sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, dándose cuenta de que nada de lo que había pasado ese día había sido coincidencia. A la revelación colgaba en el aire entre ellos como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. María sabía que su vida acababa de complicarse de maneras que no podía haber imaginado, pero también sentía una emoción que no había experimentado jamás. El misterio de sus familias entrelazadas era solo el comienzo de algo mucho más grande y más peligroso de lo que cualquiera de los dos podía anticipar. El aire en la habitación
se volvió denso mientras María procesaba las palabras de Daniel. ¿Qué quieres decir con que no viniste por casualidad?, preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Daniel dejó la carta sobre la mesa y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle como si estuviera reuniendo valor para continúa. «Hace 6 meses, mi abuelo Eduardo murió», comenzó Daniel con voz pausada. «Antes de morir, me entregó una caja llena de cartas y me pidió que encontrara a Esperanza o a su familia. Me dijo que había cometido el error más grande de su vida al dejarla ir, y que necesitaba que alguien supiera la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos». María sintió un nudo en el estómago, intuyendo que esa verdad cambiaría. Todo lo que creía saber sobre su tía Daniel se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de emoción contenida. Esperanza no era solo el amor de juventud de mi abuelo. Estaban comprometidos, iban a casarse en la primavera de 1949, pero entonces llegó una carta que cambió todo. Sacó de su chaqueta un sobre amarillento y gastado. Esta carta llegó una semana antes de la boda. La escribió el padre de Esperanza, amenazando a mi abuelo con arruinar a toda su familia si no desaparecía de la vida de su hija. María tomó la carta con manos temblorosas y leyó las palabras escritas con una caligrafía firme y autoritaria. El padre de Esperanza acusaba a Eduardo de ser un cazafortunas, de querer casarse con su hija solo por la herencia familiar. Amenazó con usar sus conexiones políticas para destruir el negocio de la familia de Eduardo y asegurarse de que nunca pudiera encontrar trabajo en la región. Las palabras eran crueles y calculadas, diseñadas para sembrar la duda y el miedo. Era joven y se asustó, continuó Daniel, con dolor evidente en su voz. Pensó que si realmente amaba a Esperanza, debía protegerla de las consecuencias de casarse con él. Así que desapareció una noche, sin explicaciones, dejando solo una nota diciendo que había cambiado de opinión sobre el matrimonio en María. Sintió lágrimas formándose en sus ojos al imaginar el dolor que su tía debió haber sentido. «Pero eso no es todo, dijo Daniel, sacando otra carta de la caja. Años después, mi abuelo se enteró de la verdad. El padre de Esperanza había mentido sobre las razones para separarlos. Resulta que Esperanza estaba embarazada, y su padre temía el escándalo social. Prefirió inventar la historia del cazafortunas antes que admitir que su hija había quedado embarazada antes del matrimonio. El mundo de María se tambaleó. «¿Embarazada?», susurró, sintiendo como si todo lo que conocía sobre su familia fuera una mentira. «¿Qué pasó con el bebé?». Daniel la miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo más profundo, algo que hizo que el corazón de María se acelerara peligrosamente. «Ese bebé creció y se convirtió en tu padre», dijo Daniel suavemente. «Esperanza nunca se casó porque siguió amando a mi abuelo toda su vida, esperando que algún día él regresara. Crió a su hijo sola, enfrentando el juicio de la sociedad, pero nunca reveló quién era el padre verdadero». María se dejó caer en una silla, sintiendo como si el mundo girara a su alrededor. «Eso significa que…», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Daniel asintió lentamente, acercándose a ella con cuidado, como si temiera que fuera a romperse. «Somos primos, María. Nuestros abuelos se amaron, pero las circunstancias los separaron, y ahora, después de todas estas décadas, el destino nos ha traído juntos». Las implicaciones de esta revelación golpearon a María como una ola. La atracción que había sentido hacia Daniel, la conexión inmediata, los sentimientos que había comenzado a desarrollar, todo se complicaba de manera imposible. «No puede ser», murmuró María, levantándose bruscamente y comenzando a caminar de un lado a otro. «Después de todo lo que pasé con Roberto, después de la humillación, pensé que finalmente había encontrado algo real, algo bueno. Y ahora me dices que somos familia». Su voz se quebró con la emoción, sintiendo como si el universo se estuviera burlando cruelmente de ella. «¿Otra vez
Daniel se acercó, pero se detuvo al ver la expresión de dolor en el rostro de María. Yo siento lo mismo que tú, admitió. Desde el momento en que te vi, supe que eras especial, pero la sangre que compartimos no cambia lo que siento en mi corazón. Sus palabras solo aumentaron la confusión y el dolor de María, quien se encontraba atrapada entre el deseo y la realidad de su situación familiar en ese momento. El teléfono de la librería comenzó a sonar insistentemente desde el piso de abajo. María lo ignoró inicialmente, pero los timbrazos continuaron sin parar. Finalmente, bajó corriendo las escaleras para contestar, agradeciendo la distracción de la conversación que acababa de tener. La voz al otro lado de la línea la dejó helada. María, soy tu madre. Necesito hablar contigo urgentemente sobre algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. La voz de su madre sonaba tensa, casi desesperada. Acabo de recibir una llamada muy extraña de un hombre que dice ser el nieto de Eduardo Mendoza. ¿Sabes algo sobre esto? María miró hacia las escaleras donde Daniel había aparecido, obviamente preocupado por su reacción. Mamá, ese hombre está aquí conmigo ahora, logró decir, con la voz apenas audible. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Antes de que su madre hablara again. María, tienes que salir de ahí inmediatamente. Hay cosas sobre la historia de nuestra familia que nunca te conté, cosas peligrosas. Ese hombre y su familia representan una amenaza que creíamos haber dejado en el pasado. Las palabras de su madre fueron como un puñal en el corazón de María, quien sintió que toda la felicidad que había comenzado a sentir se desvanecía en el aire. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó, pero la línea se cortó bruscamente. María miró el teléfono con horror, dándose cuenta de que la historia que Daniel le había contado tal vez no era completa. Daniel bajó las escaleras rápidamente, notando la palidez extrema en el rostro de María. ¿Qué pasó? ¿Cuán era?, preguntó. Pero antes de que María pudiera responder, escucharon el sonido de varios autos deteniéndose bruscamente frente a la librería. A través de las ventanas pudieron ver hombres vestidos de traje negro bajando de los vehículos, moviéndose con la precisión de personas que estaban acostumbradas a situaciones peligrosas. A María sintió el pánico apoderarse de ella completamente. Todo lo que había creído sobre Daniel, sobre su familia, sobre la herencia de su tía, estaba a punto de revelarse como algo mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. El destino había jugado con ella nuevamente, pero esta vez las consecuencias podrían ser mucho más graves que una simple humillación pública. Los hombres de traje se acercaron a la puerta principal de la librería con movimientos calculados y profesionales. María sintió que su respiración se aceleraba mientras observaba cómo uno de ellos hablaba por un dispositivo de comunicación, claramente coordinando algo con otras personas que no podía ver. Daniel se movió instintivamente. Evidencia de operaciones encubiertas que violaban los derechos humanos, explicó Daniel mientras abría una puerta oculta detrás de una estantería que María nunca había notado. Cuando murió, esos documentos se convirtieron en tu herencia, aunque probablemente no sabías lo que realmente poseías. La puerta secreta revelaba una habitación pequeña llena de archivadores metálicos y equipos de comunicación que parecían salidos de décadas pasadas. María se dio cuenta de que había estado viviendo encima de lo que esencialmente era un centro de operaciones de inteligencia. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, comenzando a sospechar que Daniel no era quien decía ser. Porque trabajo para la misma organización que tu tía, admitió Daniel, evitando su mirada. Mi abuelo nunca dejó realmente el trabajo. Después de separarse de Esperanza, se involucró más profundamente en operaciones de inteligencia, y cuando murió, me pasó la responsabilidad de proteger lo que él y Esperanza habían construido juntos. El sonido de cristales rompiéndose llegó desde el frente de la librería. Los agentes habían decidido no esperar más tiempo por una respuesta. María escuchó pasos pesados moviéndose por el primer piso,
voces dando órdenes, el ruido de muebles siendo movidos mientras buscaban algo específico. Están buscando un archivo particular, continuó Daniel, comenzando a abrir los archivadores metálicos con llaves que sacó de su bolsillo. Documentos que prueban que un actual funcionario de alto nivel del gobierno estuvo involucrado en operaciones ilegales durante los años 80. Esperanza los guardó como seguro de vida, pero ahora que está muerta, quieren eliminar cualquier evidencia. María sintió náuseas al darse cuenta de que había sido arrastrada a una situación que ponía su vida en peligro real. ¿Por qué no me dijiste nada de esto desde el principio?, preguntó, con la voz quebrada por la traición y el miedo. ¿Todo lo que me dijiste sobre sentir algo especial hacia mí era mentira? Daniel se detuvo en lo que estaba haciendo y la miró con una expresión de dolor genuino. Lo que siento por ti es completamente real, María. Pero mi trabajo me obliga a mentir sobre muchas cosas, incluso cuando no quiero hacerlo. Vine aquí para proteger la herencia de Esperanza, pero nunca esperé enamorarme de su sobrina nieta. Los pasos en el piso superior se acercaban. María escuchó voces discutiendo sobre dónde podría estar la entrada a la habitación secreta. Encontraron algo, gritó uno de los agentes. Hay marcas en el suelo que indican que hay una puerta oculta en algún lugar de esta sección. Daniel sacó una pistola de su chaqueta, un gesto que hizo que María se alejara instintivamente de él. No voy a lastimarte, le aseguró, notando su reacción. Pero tampoco voy a permitir que te hagan daño a ti o que destruyan el trabajo de toda una vida de tu tía. ¿Quiénes son realmente esos hombres?, preguntó María, sintiendo que cada respuesta que recibía solo generaba más preguntas aterradoras. ¿Son realmente agentes del gobierno o son otra cosa? Son agentes del gobierno, pero no están aquí oficialmente, explicó Daniel mientras verificaba el cargador de su arma. Trabajan para personas que tienen mucho que perder si ciertos documentos se hacen públicos. Tu tía Esperanza fue muy inteligente al mantener estos archivos como protección, pero ahora que está muerta, creen que pueden eliminar la evidencia sin consecuencias. El sonido de la estantería siendo movida resonó desde arriba. Habían encontrado la entrada secreta. María escuchó pasos comenzando a bajar por las escaleras ocultas, acercándose cada vez más a donde se encontraban. Su mundo tranquilo de libros y nuevos comienzos se había convertido en una pesadilla de espionaje y peligro mortal. Hay otra salida, dijo Daniel, señalando hacia el fondo de la habitación secreta. Un túnel que lleva al edificio de al lado. Esperanza era muy cuidadosa con las rutas de escape. Comenzó a llenar una mochila con documentos específicos de los archivadores, moviéndose con la eficiencia de alguien que había practicado esto muchas veces. María se dio cuenta de que ya no tenía opción. Su vida anterior había terminado completamente, no solo por la traición de Roberto, sino por una herencia que la había convertido en objetivo de fuerzas que no comprendía completamente. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó, sintiendo lágrimas de frustración y miedo rodando por sus mejillas. Eso depende de las decisiones que tomemos en los próximos minutos, respondió Daniel, ofreciéndole su mano. Puedo llevarte a un lugar seguro, pero significa que tendrás que dejar atrás todo lo que conoces y confiar en mí completamente. Los pasos en las escaleras se detuvieron. María escuchó voces susurrando, planificando su aproximación final. El momento de la decisión había llegado, y sabía que lo que eligiera en los próximos segundos determinaría no solo su futuro, sino posiblemente si tendría un futuro del todo. María se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Todo lo que había creído sobre Roberto, sobre su traición, sobre la mujer y el bebé en la iglesia, había sido una elaborada actuación diseñada para alejarla del peligro que representaba su herencia. La humillación que había sentido tan profundamente se transformó en una mezcla compleja de gratitud y dolor por el sacrificio que Roberto había hecho. Necesito hablar con él, dijo finalmente, con una voz que apenas se escuchaba. Daniela asintió comprensivamente y le pasó un teléfono seguro. Puedes llamarlo, pero ten en cuenta que su línea probablemente está monitoreada. Mantén la conversación breve y usa el código que él te enseñó. María lo miró confundida hasta que recordó una broma privada que Roberto solía hacer sobre libros perdidos cuando quería hablar de temas serios. La
La librería fue reabierta después de que las autoridades completaran su investigación y María decidió mantenerla funcionando tanto como negocio legítimo como centro discreto para actividades de justicia social. Daniel se convirtió en su socio, tanto en el trabajo como en la vida, y descubrieron que la conexión que habían sentido inicialmente había sido real, independientemente de los secretos familiares que los rodeaban. Roberto eventualmente salió de la clandestinidad una vez que los principales targets de la investigación fueron neutralizados. El reencuentro entre él y María fue emotivo pero platónico, ambos habían cambiado demasiado durante los eventos para volver a lo que habían tenido antes. Sin embargo, desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión de los sacrificios que ambos habían hecho. Meses después, mientras María organizaba nuevos libros en la sección de historia de la librería, reflexionó sobre cómo el destino había trabajado de maneras que nunca podría haber imaginado. La humillación pública que había creído era su final había sido en realidad su salvación, llevándola hacia una vida llena de propósito, amor verdadero y la satisfacción de continuar el trabajo importante que su tía había comenzado décadas atrás. La historia de Esperanza y Eduardo finalmente había encontrado su resolución a través de la siguiente generación, probando que algunas veces el amor verdadero trasciende el tiempo, las circunstancias e incluso la muerte, manifestándose de maneras completamente inesperadas pero perfectamente apropiadas.